Bienvenido a tu espacio Con Contexto, con Dani Mejías. El tema que veremos a continuación, tipos y sombras del Antiguo Testamento. Y el día de hoy tendremos un invitado muy especial desde el Ministerio Biblia Libre, mi hermano, pastor y amigo Edgar Escobar. Y empezamos. Hey, bendiciones a todos mis hermanos de Con Contexto. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Edgar Escobar. ¿Cómo estás, Edgar? Dani, muy bien, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que están con nosotros aquí en Contexto. Y bueno, con Contexto estamos felices, contentos de esta invitación. Muchas gracias, mi hermanazo. Así es, mi hermano. Hoy quería invitarte porque nos han hecho unas preguntas muy interesantes y yo dije, ¿quién mejor para responder estas preguntas que mi hermano Edgar? Ya que esos términos los usas mucho en tus prédicas, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar primero. Quisiera invitarte a regalarnos una oración para comenzar. Vale, mi hermano, muchas gracias. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por estar en esta hermosa reunión, en este video con todos nuestros hermanos queridos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio y el honor que nos das de servirte, de escudriñar las escrituras, de profundizar en la palabra, de conocerte cada día mejor. Te pedimos que este video sea de bendición para cada uno de nosotros, que tú nos enseñes y nos guíes a toda verdad. Colocamos todo lo que hablamos en tu presencia y te adoramos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, amén. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Vámonos de lleno. El tema Hágale, de hoy hermano. es muy interesante, tipo y sombra o tipo y figura, porque hay muchas personas que no les gusta eso de tipo, ya que dicen que en la Biblia no está como tipo, pero el concepto es el mismo, ¿no? La primera pregunta que queríamos preguntarte, mi hermano, porque muchas personas o nuevos creyentes que están yendo a las escrituras nos preguntan, hermano, ¿pero qué es eso de tipo y sombra? ¿A qué se refiere esa terminología de tipo y sombra? ¿Qué nos puede decir ante eso, mi hermano Edgar? Bueno, mi hermano Dani, lo que pasa es que la escritura es un texto. Como todo texto, está lleno de figuras literarias. Por eso, cuando uno hace la interpretación textual, tiene que hacerla basado en las figuras y géneros. Una cosa son los géneros literarios y otra cosa son las figuras literarias. Las figuras literarias se pueden utilizar en diversos géneros y se pueden utilizar diversas figuras literarias en géneros, en un solo género. Por ejemplo, el libro de Mateo tiene diversas figuras literarias. El tipo y la sombra, que son básicamente, bueno, están hablándonos de lo mismo, tipo y sombra son un sinónimo para una figura literaria. ¿Qué es entonces el tipo? Es una especie de lenguaje figurado que lo que intenta es hacer una analogía entre algo que hay en el Antiguo Testamento con algo que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos lo que hay en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un tipo, pero cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, se le denomina un antitipo, porque es ahí donde se interpreta lo que estaba en el tipo del Antiguo Testamento. Es simplemente una terminología que se usa desde lo gramatical, pero la Biblia nos menciona también y nos habla de este tipo de sombras, nos habla del tipo y del antitipo. No utiliza esa terminología, pero nos está hablando exactamente de lo mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Mire la definición que Hebreos 10:1 nos da. Nos habla de una sombra que hay en la ley, en el Antiguo Testamento, pero que no es la imagen exacta de las cosas, solamente es una sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, Hebreos 10:1 nos está hablando de que en el Antiguo Testamento, específicamente en la ley, hay una cantidad de cosas que son solamente sombras de algo más perfecto que estaba por venir, y eso más perfecto que estaba por venir obviamente es nuestro Señor Jesucristo y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de los tipos y sombras, que son, estoy hablando de las mismas cosas,
No es algo que nosotros nos hayamos inventado para interpretar de alguna manera extraña la Biblia, sino que la misma palabra nos está hablando de eso. La misma Biblia nos está hablando de que hay unas cosas en el Antiguo Testamento que señalan otras cosas en el Nuevo Testamento, aunque no son imagen exacta de lo que hay. Por ejemplo, para entender mejor, David. David es tipo de Cristo, es sombra de Cristo, pero David no es Cristo. David es tipo de Cristo porque hay cosas en David que se asemejan o que nos van a hablar de Cristo. David era un rey, Cristo es el rey. Cristo viene del linaje de David. ¿Me hago entender? David como aquel hombre que venció a Goliat y Cristo como el que venció al pecado. Entonces es tipo de Cristo, pero David no es exactamente igual a Cristo, obviamente. Por eso es que Hebreos dice, no son la imagen exacta de lo que ha de venir, son solamente una sombra. Nos habla de características, de una serie de características que en David se cumplen y que después en Cristo se van a cumplir. La Biblia está llena de eso. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y sombras de una cantidad de cosas que se cumplen en el antitipo, es decir, en el Nuevo Testamento, donde entendemos realmente a lo que se refería el Antiguo Testamento. Ok, interesante, mi hermano. Y es muy interesante puesto que hoy en día en muchas prédicas hemos escuchado que se agarran textos del Antiguo Testamento y hacen interpretaciones como quieren. Y hemos visto que agarran hasta David y te lo hacen creer que ese modo o las cosas que hizo David, eso tiene que ser una forma de lo que tú tienes que hacer. Pero es interesante esto de que todo representaba algo y todo llevaba hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ahí podemos caer a otra pregunta que nos hacen, mi hermano. Dice que la Biblia dice que todo era tipo y sombra de lo que había de venir y Juan 5, Jesús en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la pregunta que se hacen muchos nuevos creyentes. ¿Cómo encuentro a Jesús? ¿Acaso Jesús aparece en todas las escrituras? Sí, mi hermano querido, la verdad sí. Es decir, el personaje central de la Biblia es Cristo. Cada vez que yo voy a ver un pasaje del Antiguo Testamento, estoy viendo algo que me dice sobre Cristo. Es decir, el problema con estos predicadores de los cuales tú hablas es que toman una interpretación y la alegorizan aplicándola a nosotros cuando deberían aplicarla desde Cristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo. Y ahí es donde cambia el nivel de interpretación de una manera radical. Ahora, desde Génesis, o sea, en Génesis, ya en capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, la profecía que es dada a la misma Eva, ¿sí? La simiente de la serpiente tendrá enemistad con tu simiente y ella le herirá a tu simiente en el calcañán, pero tu simiente le aplastará la cabeza. Está hablando de Cristo derrotando el pecado, la descendencia de la serpiente. En Génesis, en Éxodo, el Cordero Pascual. Entonces, el Cordero Pascual nos habla de Cristo. En Levítico, el sumo sacerdocio nos habla de Cristo. En Deuteronomio, el profeta mayor, que es Moisés, nos habla de Cristo. En Josué, el capitán de nuestra salvación, el que nos lleva a la vida eterna. Cristo también. En Jueces, Él es nuestro juez, Él es nuestra paz. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor, etcétera. Podemos coger libro por libro del Antiguo Testamento y vamos a encontrar a Jesús. Pero no solo eso, podemos coger capítulo por capítulo del Antiguo Testamento y terminamos encontrando siempre una referencia a la obra redentora, siempre una referencia a Cristo, siempre una referencia al Salvador y a la salvación. Por ejemplo, cuando vemos el tabernáculo, cuando vemos el templo también, estamos viendo en las materiales con los que se elaboró, estamos viendo en la forma en la que se hizo, estamos viendo en los utensilios que hay ahí adentro. Cada una de esas cosas nos habla algo de Cristo, es decir, terminan siendo tipo y sombra de Jesús y de su obra redentora. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el altar del sacrificio. Entonces, el altar del sacrificio nos tipifica, obviamente, el sacrificio de Cristo que va a ser por todos nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? El arca del pacto con
la propiciación ahí, eso también nos habla del nuevo pacto que va a haber entre Cristo y su iglesia, ¿sí? Donde por medio de la sangre de Cristo son borrados nuestros pecados. Si vamos a ver el lavacro nos habla de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo que va a lavar nuestros pecados cuando la entendamos, así como los sacerdotes se lavaban al mirar su propia imagen en el lavacro. Y así podemos comenzar cosa por cosa, utensilio por utensilio, y todo nos habla y nos tipifica a Cristo. Entonces, una cosa es alegorizar los textos y otra cosa muy diferente es encontrar el tipo y la sombra. Para encontrar el tipo y la sombra de un texto o de una referencia, yo tengo que tener en cuenta que haya una evidente y clara y genuina semejanza entre el tipo y el antitipo. No imaginarme una semejanza ya que no existe, no. Ver realmente una semejanza. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo como la roca de nuestra salvación. Y cuando vamos a ver a Moisés, que Dios le dice, háblale a la roca, y Moisés no le habla a la roca, sino le pega 2 veces a la roca, no es más que tipo y sombra de Cristo. Nos están dando una lección sobre el carácter de Cristo. Todo nos lleva a conocer más quién es y qué iba a ser Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Ok, mi hermano, entonces hay una pregunta que te queremos hacer. Si lo que acabas de decir es que todo apunta a Cristo, y no solo a Cristo, sino a cosas que tienen que ver con la iglesia y todo esto, pero hoy en día vemos estas iglesias que hacen actos proféticos. He visto en iglesias donde traen el arca y lo ponen en medio del culto y todos tienen que orar o hacer cosas a él. He visto iglesias donde han hecho de que el tabernáculo representa el oro y es el sustento que tú tienes, y tenemos que orar a eso para la prosperidad y este montón de cosas que vemos hoy en día. Ahora, quiero incluir a eso también el tipo y sombra, lo que tiene que ver con el sábado. Eso también incluye en esto, ¿no? Sí, claro que sí, mi hermano. O sea, uno tiene que entender, Gálatas 3:24 dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso dice Gálatas 3:24. La ley, al igual que el Antiguo Testamento, los rituales, las fiestas, los utensilios, todo era una guía, era un ayo. El ayo era el sirviente que se encargaba de enseñarle todo lo que necesitaba saber el heredero. Así que la ley fue nuestro ayo, nos llevó a Cristo, nos enseñó a Cristo, nos enseña todavía a Cristo. O sea, eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no sea útil, al contrario, es muy útil, porque con el Antiguo Testamento conozco mejor a Cristo, conozco mucho más profundamente a Cristo, así que es supremamente útil. O sea, ¿qué más queremos los cristianos si no es conocer a Cristo? Porque nuestra meta es ser como Cristo. Entonces, todos estos actos proféticos son una mala interpretación de costumbres o de cosas que nos hablaban era de Cristo, que nos llevaban era a Cristo. Los que están a favor de este tipo de enseñanza creen que o ven a los profetas como una especie de showmans que están inventándose hacer algo nuevo para llamar la atención. No, así no era. Ellos no estaban intentando llamar la atención de nadie. Todo lo que ellos hacían lo hacían por orden de Dios, porque Dios tenía como propósito de alguna manera con lo que ellos estaban haciendo enseñar a Cristo. Un ejemplo que toqué hace poco en un video, ¿sí? Le dicen calvo a Eliseo y Eliseo maldice a los jóvenes que le dicen calvo y salen 2 osas y matan a 42 jóvenes. Acto profético, ahora maldigamos y saldrán osos a matar gente. No, eso no es así, ¿sí? Eliseo es tipo y sombra de Cristo, como Elías de Juan el Bautista. Entonces, como Eliseo es tipo de Cristo, cuando estos muchachos se burlan de Cristo y lo tratan de calvo, le están diciendo usted no tiene autoridad. Así que todo aquel que rechaza a Cristo, ¿qué tiene? La muerte. Todo aquel que no valora lo que Cristo es, que no le da la autoridad a Cristo, siendo el elegido de Dios y el Hijo de Dios y Dios mismo hecho hombre, pues recibe la muerte. Eso es lo que nos está diciendo.
pero de ahí pueden sacar y se pueden inventar cualquier acto profético, y así pasa con todas las cosas. Se inventan actos proféticos donde no hay, donde la enseñanza es otra, y se pierde la verdadera esencia, la verdadera enseñanza. Lo mismo pasa con el sábado. Yo sé que hay una polémica con nuestros amigos judaizantes, con nuestros amigos adventistas, con todas estas personas que son absolutamente estrictas y muy legalistas y se someten solamente a la ley, cuando nosotros estamos sometidos es a la ley de Cristo. La ley de Cristo que está por encima que es la perfección de la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, así que la cumplió, incluido el sábado. Entonces ellos van a decir, bueno, pero el sábado venía de antes porque el Señor descansó. Sí, claro, era una costumbre que venía de antes, pero que se va a legalizar y volver obligatoria solamente en la ley de Moisés. Porque antes, aunque ellos descansaban y aunque se nota que había ese día de reposo, no era una ley obligatoria. ¿Por qué? Porque va a ser obligatoria solamente en el momento en el que se convierte el sábado en tipo y sombra de Cristo. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. Debemos llegar a Él para descansar, para reposar. Y tenemos que llegar por obligación a Él. Entonces, cuando los adventistas o los judaizantes dicen, es que ahí dice que es por ley perpetua. Claro que es por ley perpetua, porque Él siempre será nuestro reposo, Él siempre será nuestro descanso. No podemos descansar en nadie más. Si uno, o sea, lo que pasa con estas personas es que miran la ley solo por ley. Solo les importa la letra de la ley, pero no miran el espíritu de la ley. Y cuando hablo del espíritu de la ley me refiero, los abogados me entienden muy bien, a para qué hay una ley. ¿Cuál es el propósito de una ley? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando coloca un día para que reposen? Y cuando hace toda un esquema de reposo, no solo en un día, sino una semana de años y cada 50 años el día del jubileo. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el hombre descansara, que el hombre reposara en él y que el hombre conociera el verdadero reposo que está en Cristo. Por eso todos esos reposos nos hablan es de Cristo, que cuando estamos en Cristo descansamos, las deudas son pagadas, entra la equidad social a reinar cuando podemos descansar nuestra vida en Cristo. Entonces, lo mismo puedo decir con todas y cada una de las fiestas de Israel. Todas nos hablan de Cristo y nos hacen descansar en Cristo. Pero las personas son felices cumpliendo leyes por cumplir leyes, porque les encanta tener normas y leyes y ya, sin entender que detrás de cada ley hay un propósito. Así es, mi hermano. Bueno, para añadir un poco a lo que tú decías, vemos que Adán, como lo dijiste, él era tipo de Jesucristo, ¿no? También podemos ver que la sangre de los corderos que se sacrificaban en el templo, todas estas cosas, ¿no? Melquisedec era tipo de Cristo y eso lo vemos en el Nuevo Testamento también como antitipo en Hebreos 7. Moisés, tipo de Jesús en cuanto a la fidelidad, eso está en Hebreos 3. Agar y Sara eran tipos de Cristo, eran tipo de la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia, eso lo vemos en Gálatas 4, ¿no? Todas estas cosas son demasiado interesantes y muy importantes para las personas, sobre todo para las personas que están comenzando a leer las escrituras y dicen, hay algo que te quería preguntar, mi hermano Edgar, como consejo, que muchas personas nos preguntan, quiero comenzar a leer las escrituras, ¿cuál es tu consejo? ¿Por dónde empiezo? Por todas estas cosas de cómo entender estos conceptos de tipo y sombra, ¿qué consejo les darías en dónde empezar a escudriñar las escrituras? Bueno, yo y la mayoría de los predicadores siempre recomiendan comenzar por un evangelio para comprender la obra de Cristo y así cuando llegue al Antiguo Testamento pueda ver a Cristo reflejado ahí. La mayoría dicen Juan, yo no digo tanto Juan porque es que Juan es bastante teológico y a veces es un poquito enredado. Yo preferiría comenzar con un libro sencillo como Marcos, ¿sí? Cortico, sencillo, va al grano. ¿M? Y es un evangelio bastante fácil de leer. Y si ya estoy queriendo profundizar un poco más, puedo leer primero el libro de Romanos y el libro de Hebreos para ahí sí, cuando llegue al Antiguo Testamento, poder entender mucho mejor lo que quiere decir. No quiero decir con esto que uno no pueda leer el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que yo no puedo leer el Antiguo Testamento y comenzar a coger eso literalmente para practicar todo eso hoy. Porque es que la gran parte o la gran mayoría del Antiguo Testamento nos está hablando en forma
de figuras literarias, en tipos, en sombras, símil, metáforas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no entiendo la obra redentora de Cristo, cuando vaya allá y quiera aplicar eso literalmente, pues ahí es donde surgen todas esas confusiones que hay hoy en día. La Biblia, en muchos lugares hay cosas que pues, son extrañas, literalmente extrañas. Por ejemplo, no se podían cortar la barba de cierta manera. ¿Cómo que no se puede? ¿Eso qué significa? Entonces, ahora todos dejémonos crecer la barba y no nos la cortemos así. No, no es eso lo que quiere decir. Todo finalmente es un tipo y sombra de algo más. Entonces, por eso, si yo no entiendo la relación que existe, si yo no entiendo que el Nuevo Testamento es la revelación completa y que el Antiguo Testamento es el edificio comenzando a ser construido, si yo no entiendo que el Antiguo Testamento contiene al Nuevo y que el Nuevo explica el Antiguo, entonces me hago una sopa, me invento doctrinas raras y terminamos como todas estas sectas que hay hoy en día, judaizando, queriendo que nosotros hablemos de manera judía, que practiquemos las fiestas judías, que mejor dicho, seguimos siendo judíos. No, 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 no. Eso es no tener un pensamiento sistémico de la Biblia. Acá hago referencia con el pensamiento sistémico, a que cada parte de la Biblia funciona con la otra. Toda funciona como un solo sistema, como un solo engranaje. Y para eso, pues hay que estudiar de a poquito, con calma, déjese guiar también por un pastor y predicador de sana doctrina y no piense que solamente al leer ya el Antiguo Testamento puede sacar doctrinas. La doctrina cristiana no sale del Antiguo, sale del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con la utilidad de cada uno de los testamentos. Muy interesante, mi hermano, y veo que es un tema súper importante que tal vez muchas personas no lo practican o no lo entienden, ¿no? Y por eso surgen todo este tipo de preguntas. También nos encantaría saber que otra de las preguntas que hacen, si un nuevo creyente está empezando a leer las escrituras y está en este tipo de iglesias, ¿cuál es la recomendación? Esa es una pregunta que siempre nos dicen. ¿Cuál es la recomendación que tú les darías a esa persona, ya que descubre todas estas cosas? ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe ir? No, la recomendación es buscar una iglesia de sana doctrina, mi hermano, porque es que estas iglesias que viven en la ley, estas iglesias que viven aplicando literalmente el Antiguo Testamento, pues viven en maldición porque viven en la ley, ¿sí? La ley muestra la muerte, muestra el pecado, la ley nos señala el pecado, eso es lo que la misma escritura dice y enseña, pero la gracia, el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia, nos muestra la vida eterna. Solamente en la gracia podemos vivir verdaderamente libres, no con la libertad de hacer lo que se nos venga en gana, sino la libertad de vivir en Cristo, porque lo que se nos va a venir en gana es servirle, adorarle y honrarle, ¿sí? Eso es lo único que vamos a querer hacer cuando vivimos en la verdadera libertad cristiana. Estas personas, seamos honestos, o sea, Dani, seamos honestos aquí. Y las personas que nos están escuchando y pertenecen a estas agrupaciones, díganme si no se sienten como amarrados, como esclavizados, como que no los dejan hacer nada, como que todo es pecado. Díganme si no sienten una carga, un peso ahí encima. ¿Por qué? Tienen el peso de la ley. Dejen que Cristo les quite ese peso. Él cumplió la ley. Él es el cumplimiento completo y pleno de la ley. Y eso es lo más hermoso que tiene el verdadero evangelio, que sabemos que podemos vivir es en la ley de Cristo porque Cristo cumplió la ley y vivimos en la verdadera libertad, en la verdad de Cristo. Entonces, a todos los que están en esas congregaciones, yo les invito a que busquen una congregación de sana doctrina, la verdad. Estos son temas importantes, estos no son temas secundarios. La confusión, el legalismo extremo y el interpretar de una mala manera el Antiguo Testamento queriéndolo aplicar hoy en día es algo fundamental, o sea, mueve todo el piso de lo que es la teología cristiana histórica que va y gira alrededor del pacto de la gracia. Qué bueno, mi hermano. La verdad que sí. Agradezco mucho tu tiempo, agradezco este tiempo. Yo creo que nos quedó muy claro. Es muy importante todos estos conceptos, muy importante tus consejos de cómo ir a las escrituras. La verdad que hay que seguir estudiando las escrituras y profundizando en ellas. Así que, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, agradezco de que estés aquí en el programa. Espero que no sea la última vez. Te mando un abrazo fuerte y nos veremos en la próxima.
No, muchas gracias, Dani. Eso espero yo que no sea la última vez. Y claro que sí, aquí estamos para servir. Un saludo a todas las personas de Con Contexto y que sigan aquí aprendiendo muchísimo de la palabra de Dios. Y también nos visiten a nosotros allá en Biblia Libre. Así es, mi hermano. Y no olviden compartir y darle like a los videos de Biblia Libre también. Biblia Libre Prédicas todos los domingos. Ahí estamos para seguir aprendiendo de la palabra. Cualquier persona que no tenga una iglesia aún, que está todavía, que no encuentro iglesia, mi hermano, en donde vivo no encuentro iglesia, pues no tienes excusa. Claro que sí, pronto estaremos confiando en el Señor abriendo más iglesias, así que esperamos en el Señor pronto estar cerca a su hogar. Así es, mi hermano. Bueno, listo. Nos vemos próximamente en otro programa de Con Contexto. Bendiciones. Chao.